Se me hace raro estar aquí después de la alabanza, os he visto antes, por las mañanas. La verdad es que es una responsabilidad tremenda estar aquí. En lo que es la iglesia se refiere, es mucho más fácil escuchar que hablar. Y nada, solo espero que el mensaje de hoy pues hable a cada uno de nosotros, principalmente a mí. Y quería llevaros a un capítulo muy conocido de la Biblia. Es 1 Samuel, capítulo 17. Es la historia famosa de David contra Goliat. Y para ponerse un poquito en contexto, pues yo empecé a leer el libro de Max Lucado que se llama Enfrente a sus gigantes. Y es muy interesante la perspectiva con la cual aborda este autor este capítulo. Y quería que pudiéramos analizarlo juntos y ver que esta historia que pasó hace mucho tiempo pues también tiene vigencia hoy para nuestras vidas. Así que vamos a leer casi el capítulo entero, pero me he saltado algunas partes y vamos a empezar a leer 1 Samuel capítulo 17. Dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elam y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle quedaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga para mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mientras tanto, ahora nos manda a otro lado. David estaba en Belén, y David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra. Vamos al 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David se había vuelto, porque estaba como Saúl también a veces, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por las mañanas y por la tarde, y así hizo durante 40 días. Imaginaros el panorama: 40 días, 2 veces al día. Parece un medicamento, ¿no? Todos los días este hombre provocando y haciendo que la gente estuviera paralizada. Vamos al 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos al campamento. Vale, vamos a saltar un poco. Bueno, David va al campamento y en el versículo 23 se encuentra con sus hermanos, y en el versículo 23 dice: Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl lo vistió con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca lo había hecho. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. 41. Bueno, es el siguiente, sí. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré, y cortaré tu cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y ya sabemos el final de la historia, pues David con su honda lanza una piedra, da en la frente del gigante, y este cae a plomo al suelo y lo vence. Y todo lo que pasa aquí es muy interesante. Me he saltado algunas cosas también, alguna discusión por ahí. Es muy de película. Pero quiero que vayamos analizando por partes un poco el texto que hemos leído. Y el primer punto es los filisteos, esos viejos conocidos por Israel. Era una eterna lucha, enquistada en el tiempo, que de vez en cuando volvía a resurgir. Se nos dice muchísimas veces en la historia del Antiguo Testamento que los filisteos rodeaban, amenazaban con atacar a Israel. Y era esta vez algo un poco diferente, porque habían actualizado su ejército, tenían a los filisteos 2.0. Habían fichado a un gigante, a una persona de mucha estatura y parecía que con mucha experiencia en guerra. Digamos que en los tiempos de ahora es como si ficháramos al Cristiano Ronaldo del día, de ahora, de la época, ¿no? Un tío que al cambio a nuestra época se nos dice que medía sobre 2,90 metros y que su armadura y todo lo que él traía tenía un peso aproximado de unos 75 kilos más o menos. O sea que el tío era fuerte. Yo no sé si conocéis gente alta. Yo tengo un amigo en Argentina que se llama Matías como yo, que la última vez que le pregunté cuánto mides, me dijo, mido 2,12 o 2,16, no me acuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero dijo,
dijo, ya no sé cuánto mido porque me dejé de medir. Claro, es ridículo ya medirse cuando mides más de 2 metros. No te hace ilusión. Igual en mi estatura sí. Y no, pues mido 1,75, qué suerte. Pues no. Pero ya cuando sobrepasas ya la media, o sea, el límite alto, pues ya te da igual. Pues imaginaros, a Matías, mi amigo, le faltaban aún unos 80 centímetros para ser igual que ese hombre. Pero no solamente era la presencia de Goliat lo que también lo hacía un poco diferente, también era su actitud, ¿no? Esa actitud desafiante de guerrero, de mercenario, ¿no? Lo tenía todo, tenía el cuerpo en similitud a un perro de gran danés con la actitud de un caniche. No sé si visteis los perros pequeñitos son los más agresivos, pues esto era todo el pack completo. Así que este era el ejército al cual se enfrentaba el ejército del pueblo de Dios, ¿no? Y no era el ejército, sino que era un hombre el que los tenía en vilo, los tenía paralizados. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto, que es la respuesta de Israel. Un hombre provoca a todo un ejército y el ejército ¿qué hace? Nada. Está atemorizado completamente. Y nos dice el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y es interesante cómo destaca la Biblia la actitud no solo del pueblo, sino la actitud de su líder, de Saúl. Y si nos vamos un poquito más atrás, 2 capítulos antes, Saúl desobedece unas órdenes muy concretas de Dios y él es desechado por Dios para ser rey. Y yo no lo culpo por esta actitud, ¿no? Esta actitud de miedo, de temor. Si yo fuera Saúl, me haría las siguientes preguntas. ¿Será esta mi última batalla? Porque los reyes de aquella, normalmente, en una guerra o morías o salías vencedor, ¿no? Pero ya sabías que no contabas con el apoyo de Dios. Aquí será donde se acaba todo. Me imagino a Saúl también, cada vez que salía a Goliat y amenazaba y retaba al ejército, como todas las miradas iban hacia él, ¿no? Tenías que hacer algo, eres el líder. Pero ahí estaban, paralizados. Y no solamente fue en un momento concreto, sino era 2 veces al día, 40 días. Y Saúl, desesperado, ofrece una recompensa bastante suculenta, ¿no? Dice, bueno, pues si nadie quiere ir, pues que sepáis que al que venciere les voy a dar riqueza, le voy a dar a mi hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Si a nosotros nos ofrecen rebajarnos los impuestos, yo creo que íbamos, ¿eh? Pero bueno, vamos, que Saúl ya estaba desesperado, no sabía qué hacer, ni para animar a su pueblo, ni para animarse a sí mismo. Y en todo esto tenemos el otro lado, en Belén, David era ajeno al conflicto, él estaba cumpliendo con sus responsabilidades familiares, digamos. Él estaba haciendo su trabajo, cuidando sus ovejas. Y es interesante el contraste que tenemos, no solo aquí, sino en los capítulos anteriores también, de la diferencia que hay entre David y Saúl. En el capítulo anterior, justo antes, David es ungido. Es ungido por Samuel, por orden de Dios, como rey de Israel, o como futuro rey de Israel, ¿no? Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 16, a diferencia de la unción de Saúl, yo encuentro una diferencia, que es que en ese capítulo, por lo menos no se nos especifica para qué es la unción. Se lo unge y dice que Samuel, después de comer, se va de allí. Y en 1 Samuel 10:1, que es cuando ungen a Saúl como rey, dice esto: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Por lo tanto, yo quiero pensar que David ha sido ungido, pero aún no sabe para qué. ¿Vale? Lo que sí sabemos, seguro,
lo podemos intuir, que David no fue ungido para seguir cuidando ovejas. Y si yo fuera David, las preguntas serían totalmente diferentes a las de Saúl. Sería, ¿por qué yo? ¿Por qué me ungieron a mí? Ya él sabía que habían pasado todos sus hermanos por ahí, estaban todos reunidos menos él. Y lo fueron a llamar específicamente porque era el último que quedaba. ¿Acaso no soy yo el pequeño de la familia? ¿Qué planes tendrá Dios para mí? ¿Qué es lo que me espera a partir de ahora? Y de repente, todo se alinea para que David esté en el lugar correcto y en el momento indicado. Nos dice que su padre lo llama, que le lleve comida a sus hermanos, que pregunte si están bien. Y él, mientras está allí, versículo 26, bueno, no lo tengo anotado, pero mientras está allí, hablando con sus hermanos, vuelve a salir este gigante y vuelve a enfrentarse al pueblo de Israel y a provocar. Y la pregunta que primero se hace David es la siguiente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y David pone en manifiesto por primera vez en todo el capítulo algo que nadie se había dado cuenta. O sea, todo el ejército estaba allí 40 días, dos veces por semana, durante 40 días, y nadie se había planteado, somos el pueblo de Dios. Y Dios está con nosotros. Y David apenas llega, se lo pone en manifiesto, ¿no? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y aquí se produce una conversación interesante entre Saúl y David. Y Saúl le dice, pero hombre, tú no vas a poder con él, tú eres un chaval, y este tío lleva años peleando, pues, aparte de que es muy grande, ¿no? O sea, ya se nos describe muy bien en el principio del capítulo, con pelos y detalles, y todo lo que representaba este hombre, ¿no? Y David le responde, tú crees que yo no tengo experiencia, pero te voy a contar. Yo soy pastor, y cuando viene un león, un oso, una fiera, y coge un cabrito y se lo lleva, yo voy tras él. Y si se me pone bravito, pues me cargo al oso, me cargo al león, y da igual. Y me traigo otra vez esa oveja perdida, esa oveja raptada. ¿Y sabes qué? Dios me ha librado de las garras del león, me ha librado de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y vemos cómo David tiene una perspectiva diferente de este conflicto. Cómo sabe que el problema de Goliat no es contra el pueblo de Israel, es contra Dios mismo. Y con este pensamiento, pues, él va a ir a la batalla, va a ir a pelear contra él. Y Saúl, pues, en su incredulidad, pues, dice, bueno, pues toma mi armadura, toma mis herramientas de batalla y vete contra él. Y David se siente incómodo con esto, porque no lo había usado nunca, y va con lo que siempre ha ido a pelear contra un oso o un león, con su cayado, con sus piedras y con su onda. Y luego tenemos la siguiente conversación interesante, que es la de David contra Goliat, ¿no? Ya la hemos leído, pero solamente destacar lo que le dice David a Goliat. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! Yo no sé, o sea, no me imagino a David muy pequeño de estatura. Me lo imagino normal, como yo. Aparte, pone que era rubio como yo y de buen parecer como yo, o sea que más o menos. Pero claro, ¿qué haces contra un tío de 3 metros de altura? Imagínate el sol cayendo por la espalda de Goliat y haciéndote una sombra gigante, ¿no?
Y esto es lo que quería destacar de este capítulo. Todos tenemos un Goliat. ¿Sabes cuál es el tuyo? Porque a veces lo que pasa es que estás librando una guerra y no sabes contra quién. Y puede ser con personas, una persona que te cae mal, o no que te caiga mal a ti, sino que tú le caigas mal a esa persona y te está haciendo la vida imposible, un jefe, un vecino, situaciones que estás viviendo, pasando por un momento difícil. E incluso la guerra puede ser contra ti mismo. Tentaciones, actitudes, comparaciones, raíces de amargura. Yo no sé lo que estás pasando tú, yo sé lo que pasó yo. Y al igual que Goliat, nuestros gigantes nos desafían. Puede ser el primer pensamiento que tengas por la mañana, puede ser el último pensamiento que tengas al acostarte. ¿Cuánto tiempo podrás soportar el asedio? Y esto te pone la pelota en tu tejado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud? Tienes dos opciones según este capítulo. Puede ser Saúl, con una actitud derrotista, intentando sobrevivir un día más, o puede ser como David. Y podemos destacar algunas cosas de David. David tuvo, para mí, una de las cosas más importantes que hace es que tuvo la capacidad de ver más allá de su gigante, de ver más allá de Goliat. Él puso los ojos en Dios. Y lo vemos en sus declaraciones con la gente que hablaba por ahí. ¿Quién es este para provocar los escuadrones de Dios viviente? Saúl, Dios me librará de las garras de este filisteo. Goliat, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y una frase que me gustó mucho de este libro es: centrándote en tus gigantes, tropiezas. Centrándote en Dios, tus gigantes caen. Por lo tanto, este es un ejercicio súper recomendable, ¿no? Me parece. Pero también muy, muy difícil de hacer. Porque delante de ti tienes un muro, un problemón. Para ti es lo que más te preocupa. Pues podemos y tenemos la capacidad, pues que hay que desarrollarla, creo yo, de poder ver a través del problema y ver a Dios. Dios está ahí. Otra cosa que veo en David es que David no se dejó influir por la actitud derrotista que tenía alrededor. ¿Cuántas veces habéis escuchado: tú no puedes? No eres capaz. Hay gente mejor preparada que tú. No vas a ser capaz. No lo vas a poder hacer. Y te lo creas o no, David, durante toda su vida, el miembro más pequeño de su familia, al que menos le hacían caso, cuidando de las ovejas, se olvidaron de él, incluso cuando vino el profeta, sí, tengo uno allí cuidando ovejas. Ese hombre, en el cuidado de las ovejas, en su tarea como pastor, Dios lo estaba preparando. Así que otra cosa que te quiero decir hoy es: lo que estás haciendo hoy para el Señor puede que sea un entrenamiento para algo mayor en el futuro. Y otra cosa que vemos es que David es capaz de echar la vista atrás y ver cómo Dios actuó en su vida. Dios me libró de la garra del león, Dios me libró de la garra del oso, y también me va a librar de este gigante. Tu experiencia como cristiano también te ayuda, te alimenta para lo que viene después. No solo te prepara, sino que también te deja esas marcas de cómo Dios actuó en tu vida en ciertos momentos, para que no te olvides
de quién está contigo. Y por último, David sabía que podía confiar en que Dios le daría la victoria, porque esta pelea no era de David contra Goliat, era de Dios contra Goliat. Entonces, ¿puedes enfrentarte a tus gigantes? Claro que sí, pero en ningún lado dice que lo tienes que hacer solo. Acuérdate de todo esto. Toma ejemplo de David. David sabía con quién estaba, sabía con quién peleaba. Y a veces nos podemos olvidar de esto, como Saúl. Saúl llevaba 40 días allí y ni siquiera se plantearon quiénes eran en Dios. Acuérdate quién eres en Dios. Pídele ayuda. Mira a través del problema que tienes delante, porque Él te ha dado la victoria. Y si no me crees, te dejo con un versículo final que está en Juan 16, 33. En la misma boca de Jesús. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y te puedes sentir abatido, pero amigo y amiga, no estás derrotado, porque Jesús ha vencido al mundo. Y con ello, los problemas que a ti te apesan o que te pesen hoy. Por lo tanto, tomemos ejemplo de este muchacho que para su familia era el pequeño, con una tarea familiar simple, pero que Dios lo estaba preparando para algo muchísimo mayor. Y sigamos confiando en Dios, ¿no? Como lo hizo Él, teniéndolo en cuenta en todas nuestras batallas y sabiendo que la pelea es del Señor. Y que todo lo que nos puede pasar, que para nosotros es un mundo, el Señor ha vencido al mundo. Que el Señor os bendiga.